Y autoriza Zacarías. Comenzó el partido Ciudad del Este. La salida corresponde al conjunto de Guaireña. El partido está igualado 0-0, parte final de la primera etapa. Arriba el envío, corriendo Florencia Áñez, cabecera del área. Busca el perfil para el disparo, sacó el remate, golazo. ¡Gol de Guaireña! Carlos Florencia Áñez, tremendo tiro de derecha. La pelota al fondo de la portería. Nada que hacer, Espínola, señores. Tanto buscó Guaireña por Florencia Áñez. Derrota a Oriental 1-0. Levanta Fares. Arriba Alvarenga. Cubre a Costa cerrando muy bien. Insiste de vuelta Alvarenga. Robó la pelota. Carga Oriental buscando tanto del empate. Insiste Alvarenga. Se perfila. Sacó el disparo. Gol. ¡Gol! ¡De Oriental! Silvino Alvarenga. Trabó, ganó, peleó, sacó el remate de zurda potente, nada que hacer en Nachodón. Lo empata Oriental, señores. Por Silvino Alvarenga el partido está 1-1. La disputa en la mitad de la cancha, arriba el envío. Pero si falta en esta da Costa, ¿eh? Es lo que reclama todo Oriental también. Ojo que está molestado. Ojo ya que está molestado. ¿No? Sí. En este caso Espínola, que le generó muchas complicaciones. Pero ¿por qué tardó tanto? Se va de la cancha Marcela Costa, roja para él, Pepi. Allí va Cantero, cabecera del área. Cantero con la pelota, profundiza por derecha. Busca Mauricio Tevez, va al enganche, levanta la vista, va al centro, pelota arriba, segundo palo con peligro, Alborno bajó de cabeza, se desvía. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guaireña! Sobre el final del partido aparece Rodrigo Alborno para cabecear la pelota al fondo de la portería. Cuando nos preparábamos para los penales, Alborno desnivela, señores, en el este del país. Señoras y señores, final del encuentro, final del partido en Ciudad del Este. Ha ganado Guaireña. Guaireña 2, Oriental 1.